va a salir. Bueno, ¿qué tal, gente? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando sea que estén viendo este video. Bienvenidos a Comiteca, nuestro tercer programa. Hoy tenemos invitados, vamos a presentarlos de primera cuenta. Luis Zúñiga, mucho gusto. Luis Zúñiga, contanos un poquito, Luis, ¿qué haces en este mundo? Soy ingeniero de sistemas y O sea, eres hacker. ¿por qué no? No sé manual porque sí me gustan los cómics físicos, pero yo como los leo es en línea o lo descargo en archivo. Entonces, pero sí, o sea, no estoy tan a profundidad con los cómics, pero sí me gusta muchísimo. ¿Tenés noción de esto? Sí. Porque vas a conocer más de todo. Tenemos también a Frank Turser. Cortanos, Frank, ¿qué haces para vivir? ¿Cómo caes en esto? Pues yo soy informático, pero no trabajo de eso porque trabajo en un call center como líder aquí. Tengo fácil un poquito más de 30 años de estar en este rollo de los cómics. Desde pequeño me gustaba platicar en la escuela de porque por ejemplo de las primeras cosas que empecé a leer el cómic chileno, el de Conterito de Caracas de chistes, tenemos un museo así porque cerca aquí en el centro de un hospital privado que hay, había Una farmacia, ¿no? ¿Farmacia? No era la farmacia, era un kiosquito, una casetita que es donde, al par de la alcaldía, donde está la casetita que venden churritos y ya sacan copias, hay una casetita que vendía un montón de cómics. Y ahí empezamos con el servicio de los cómics. Y ahí pues me empecé a meter a rollo con Marvel, principalmente Marvel, DC, y extrañamente mi personaje favorito de todos los tiempos no es una de las editoriales principales, porque me encantan Spawn. Ya más de los 90. Me encanta el nombre del personaje también por un juego de palabras en inglés, porque el nombre completo es Hellspawn. No puede ser como el engendro del infierno o el peón del infierno, depende como lo que va a conocer como. Spawn es como esta piecita del El peón. Correcto. Y bueno, tenemos a Wilmer, que ya, por desgracia, ustedes ya lo conocen. Ok, bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito de las visitas editoriales, porque vamos a tratar este tema. El otro día estaba escuchando aquí a mi compañero que él piensa que todo lo que no es Marvel o DC es indie. Entonces yo le digo, es un término que se queda muy corto, porque hay muchas editoriales y que son bastante grandes también, no necesariamente son independientes. Un cómic, para que sea independiente, a mi parecer tiene que ser creado y producido por su mismo autor. Pero ya cuando entra la parte de una editorial ya no es independiente. Entonces hoy vamos a estar llevando un poquito de luz a estas interrogantes que tenemos. Vamos a hablar un poquito de las casas editoriales y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Bueno, vamos a empezar a ver que todos conocemos a Marvel y DC, pero quiero que ustedes me digan qué otras casas editoriales conocen. Vamos a empezar por el que vende. A ver, mira. Image, man. Image. Spawn. Valiant. Otra, Wildstorm. Ahora bien, mi pregunta aquí, ¿Wildstorm es una editorial o es un sello? Para mí es un sello porque es dueño, es una subsidiaria de ese ahora. Todos los personajes de Boston pasaron a DC y ahora salen mucho en el universo regular. El más común y Richter, que aparece mucho. El que se vendió en el... Correcto. Hay que hacer una asociación aquí.
porque un sello, como dice Frank, es una derivación, podría ser una de... no vamos a meter a nuestros personajes todos en el mismo lugar, sino vamos a ponerle una canastita aparte y decir estos son los bonitos, estos son los un poquito más... Es como... Tal vez eso para ir probando, tal vez personajes nuevos o historias nuevas. Por ejemplo, Marvel, que Marvel tiene buena parte de Star Wars y también en su tiempo llegó a tener lo que era Marvel Max, por ejemplo, que era una línea más para adultos, que eran los mismos personajes conocidos, pero tal vez con historias diferentes. Marvel Knights también era lo mismo de Marvel Max generalmente, y también tenía el universo Ultimate, que es de donde sale un montón de películas ahora de Marvel, que mucho del universo Ultimate viene a influenciar la media de... Sí, correcto. Algo. Top Cow tiene un personaje muy lindo que se llama Witch. Sí. Las chicas malas. Las chicas malas de los 90. Vamos a ver. Ok, los cómics se caracterizan por marcar generaciones, pero pocos conocen las editoriales que están detrás de las historias más conocidas e importantes de la historia. Ahora conoceremos a las 9 más famosas editoriales y unas que otras más. Las editoriales de cómics o editoriales de historietas son conocidas por ser empresas de las que se elabora esta historia, es decir, las que las impulsan. En los últimos 30 años la industria ha evolucionado e incluso se ha demostrado en la gran pantalla. Más allá de Marvel o DC de cómics, hay otras editoriales que sin duda vamos a conocer. Vamos a empezar por la más grande, la más conocida de todos, que es DC Comics. Ok, vamos a ver. Cuando se habla de editoriales famosas, por supuesto que viene DC Comics. DC Comics, como dice Frank, algunos difieren, es Marvel, la otra, bueno. Es la más relevante de todos los tiempos, creando personajes míticos con una personalidad extraordinaria llena de coraje. Fue fundada en 1934 bajo el nombre de National Allied Publication, pero luego tomó el nombre de DC Comics en 1937. No sé si alguno de ustedes conoce un poquito de esta historia. ¿Saben por qué se llama DC Comics? ¿Qué significa la DC? Detective Comics. Correcto. Tomaron ese nombre porque era la publicación que era más exitosa de ellos, donde se englobaron. Entonces lo aportaron y pusieron DC Comics, y por eso han mantenido ese sello durante todo el tiempo, porque era fácil de recordar. No fue ni siquiera Action Comics. Eso era Era DC Comics porque era lo más fácil y corto de los, era fácil de memorizar y casi. Qué raro que decidieron irse por DC, o sea, Detective Comics en lugar de Action Comics. Como que tiene un poco más de pegue y no es tan genérico como Action, porque Action había otras cosas que se escribían, había personajes que llamaban como Action aquí, Action allá, entonces por eso mantuvieron el sello mejor de DC Comics, que era un poco más característico de Y me imagino que la gente en aquel entonces se sentía más apegada a esa. Correcto, y también que los Detective Comics fueron la primera publicación de ellos, antes de Action Comics. Entonces era como una manera de ahorrar esa publicación. Antes del género de superhéroes existían estos otros géneros como policíacos, detectives, inclusive creo que habían los Pulp Fiction, que eran otro tipo de personajes, más tirando a la línea de vigilantes. Sí, y eso salía más en los periódicos, en las tiras cómicas de los periódicos. Incluso había tiras de Tarzán, de James Bond, James Bond mucho después porque James Bond es de los 50, pero sí habían tiras de Tarzán, después se inventaron a Dick Tracy y así había un montón de personajes más de las tiras cómicas. Okay, bueno, y obviamente los personajes de DC tenemos a los más conocidos: Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Santa Trinidad. Con el paso del tiempo hemos visto que DC ha ido adquiriendo otros personajes de otras casas. Aquí hay una acotación que quiero hacer. Por ejemplo, no sé si ustedes saben un poco de la historia de la Sociedad de la Justicia. Sí, ellos eran los primeros equipos de superhéroes que crearon para DC, pero de hecho lo que decía, ellos estaban adquiriendo otros personajes, por ejemplo, ahorita que está en el cine, el Shazam, no de más de Shazam, sino la Maravilla, y DC demandó a la casa publicadora de Shazam, bueno,
maravilla que se llamaba Fawcett Comics. No sé. Y pues le ganó la mano porque realmente era una copia de Pokémon Supermaster. Un aspecto físico de la cara del tipo, lo bajé igualito así. La carga. Entonces, y después lo fueron incluyendo, primero lo tiraban como una tierra alternativa y después lo fueron incluyendo ya en el mundo, en el universo original. Era más o menos sobre ese tiempo. Y DC ha tenido buenas publicaciones gracias a su casa y Warner, por ejemplo, ahorita que sabes lo que tenían aquí Masters of the Universe, es de DC ahora y los números que sacó DC eran muy buenos. Thunder, que hace su tiempo también ha tenido hasta un crossover que tuvieron ahí con DC, porque también son de Warner. Y así han habido un montón de cosillas pequeñas que Warner o que debe hacer prueba y le pegan. Estas son licencias de Warner, entonces. Sí. Master of the Universe y Thundercats. Es que Filmation fue, los derechos de Filmation los adquirió Warner. Entonces, hay un caso similar a lo que está pasando ahorita con Fox y con Marvel, por ejemplo. Pero entonces la serie que salió en Netflix Es licenciada de Warner. es licenciada de Warner. Ay, está bien. No. Estoy muy interesado. Pero de momento nadie. Deja de estar. No puedo evitar. De hecho, lo que mencionaste de Netflix, hay un cómic también de la serie de Regulations que salió en cómic que lo publicó Dark Horse, si no me equivoco. Eran 3-4 números que era una historia antes de la serie principal de Regulations. O sea que esa no fue una creación completa de. Sí, el guión es bastante de Kevin James. de Kevin James, sí, él lo creó bastante y por eso también tiró el tie-in en el cómic. Bueno, sí, ok. Vamos a hablar ahora de la siguiente, que es Marvel Comics. Para inaugurar la lista de las mejores editoriales del mundo, contamos también con Marvel. De hecho, es de las más conocidas, incluso las personas no familiarizadas con el cómic, con la fuerza conocen a alguno de Marvel. Apareció por primera vez en 1939. Antes de llamarse Marvel, era conocida como Timely Comics y desde ese entonces se ha mantenido en el primer lugar. Eso no quiere decir que la empresa no haya pasado por situaciones difíciles, sin embargo, se debe reconocer que han logrado superar los baches y mantener la vanguardia en historias capaces de atrapar a un público diverso. Aquí les quiero hacer una preguntita. ¿Cómo se diferencia Marvel de DC? Porque a primera vista vemos que personajes de Marvel, muchos son copias de personajes de DC y viceversa. Pero ¿en qué podemos diferenciar a la dos? Muy buena pregunta. Yo lo he visto como que DC, todos sus héroes están como a nivel de dioses, casi, por verlo de alguna manera. Los de Marvel son más gente normal, es más fácil que uno se identifique con ellos. Entonces, por eso tal vez es que Marvel tiene más adeptos o tiene adeptos de diferentes maneras que DC. O sea, eso es lo que yo creo. No, No eso estoy es toda la razón. especialmente. De hecho, eso lo puedes ver, lo que Will dice. No sé si ustedes se acuerdan por ahí de los 90, a principios de los 90, se un crossover que se llamaba Justice League Avengers. Sí. Que era el segundo crossover que hacían Marvel y DC. En ese crossover específico que viajan de Flash, primero viaja al mundo de Marvel, miren que el mundo es todo sombrío, todo oscuro, ¿no? Que los héroes son imperfectos, que por ejemplo Lex no lo quieren, etcétera, etcétera. Y después los héroes de Marvel viajan al mundo de DC y los miran a que les salva a favor de la Trinidad, por ejemplo. Y ellos hacen la observación que Will hizo, que los tienen como endiosados. Son personas que los miran que están arriba de la media, además que los principales héroes de Marvel son relacionados, de DC, son relacionados con los dioses, con la maravilla. Y si no son aliens, son poderosos. Y el único humano común y corriente que no tiene poderes, entre comillas, no tiene poderes, es Batman. Y en Marvel son un poco más de personas ordinarias, por ejemplo, son cualquiera de nosotros, por ejemplo. Aquí viene una. Bueno, yo sé que Batman en sus orígenes sí se suponía que era un acartalado. Incluso en el primer episodio creo que
pintan como un playboy millonario que está fumando su pipa. Pero si nos vamos al contexto, el padre de Bruce Wayne era un doctor. No sé si no lo mencionan como un empresario que haya tenido. Hasta después, la millonaria después se explica, van haciendo como es tan larga la historia de Batman y Superman, por ejemplo, que después van retocado a través del año y por último te ponen que la familia de la mamá de Bruce también era millonaria, porque ella era de la familia Arkham, de la marca Arkham, el apellido de su Es cierto. Entonces, y la familia Arkham era del más acordada también, y también que la familia Wayne, a pesar de que el papá era autor, sí era de los fundadores de Ciudad Gótica y era bien todos. Viene de la época de la Ciudad Gótica. Y eso es porque se tenía que acomodar a los tiempos, porque en los 40 años no era lo mismo de la opulencia y de la cantidad de dinero que necesitabas para hacer millonario hoy en día. Al tener 1 millón ya te hacía. Sí, correcto. Y gastaba uno, ya no tenía 1 millón ya no. Ok, bueno. Me están mandando un saludo de Barcelona, saludos de Gastano, los Douglas, estamos pendientes para el próximo. Ok, bueno, entre los personajes más famosos de Marvel tenemos a los que ya conocemos todos, el Capitán América, Spider-Man, Iron Man, los Vengadores, los X-Men. Yo diría que también una cosita que diferencia a Marvel es su tendencia a irse ya más por algo más científico, por darle una raíz más científica a sus personajes, algunos. Tienes toda la razón y fue algo que DC también adoptó en los 60 cuando estábamos en la época del plata, porque ellos ya tenían un internet y ya tenían un Flash, que eran Jay Garvey y Alan Scott. Pero los poderes eran ya sea Jay Garvey lo recibió de Hermes, el casco era de Hermes, y Alan Scott era un internet. El poder de Flash era porque había inhalado el agua sólida, o algo así creo. Correcto. Y, por ejemplo, Alan Scott era mago y por alguna razón tenía el día contra la madera. En aquel entonces todo era hecho de madera. pobre tío. Entonces, cuando yo Crearon la escribía, prueba del apocalipsis. Y con el color amarillo, sé que como un lápiz. y cuando ya revivían todos estos héroes, que en la época dorada, la plateada, todo el mundo concuerda de que fue con el lanzamiento de Flash. En The Raiden Showcase. No, sí, Showcase. Ya miras que cambian el approach, la aproximación a la que contiene la historia. Ahora es que cae un rayo y que el montón de químicos que le caen a Flash se combinan a velocidad. Y más o menos pasó lo mismo con Linterna Verde, que la niña ahora era tecnología superestre. Pero por ahí se fue derivando. Creo que fue una división entre las dos compañías. Ok, bueno, seguimos. Entre las dos grandes vienen surgiendo otras. Vamos a hablar ahora de Dark Horse Comics. En tercer lugar tenemos a Dark Horse Comics. Esta se fundó en 1986, un periodo muy largo para que estuvieran dominando Marvel y DC. Y obtuvo el tercer lugar de las editoriales más conocidas y lucrativas de Estados Unidos. Han roto el molde de las historias al crear historias sin igual y personajes irreverentes, eso que poco la prensa reseñó en su momento. El creador de la empresa es Mike Richardson. La empresa fue fundada ya dijimos, en 1986, por el escritor Mike Richardson, naciendo como una extensión de una cadena de cómics llamada Things from Another World, cosas de otro mundo, ubicada en Oregon. En el haber de Dark Horse Comics reposan historias como Sin City, Hellboy, Buffy, en su momento me imagino que la vio, Buffy la Cazavampiros, fueron de sus primeros cómics y quien nos recuerda pues a Star Wars. Estos le generan tantas ganancias que le permitió seguir invirtiendo en nuevas historietas, le extendieron la licencia y crearon los cómics sin igual, como ya mencionamos, Star Wars, Alien y Conan. Algo que mencionar de Star Wars. Creo que si no me equivoco también en esta editorial también salió el famoso crossover de todo por contra que se generó un videojuego. Era muy bueno. Eso no lo he visto. Sí, ahí te lo voy a enseñar después. Pero Dark Horse también, o sea,
tenía derechos sobre series y películas. En algunos casos lo que pasa es que fueron perdiendo pasando unos años y ahorita uno de los próximos editoriales que se llama aquí en el guión les ha estado comiendo el mandado bueno, varias editoriales les han estado comiendo el mandado, ya no tienen a Buffy, por ejemplo. Ya no tienen Aliens y Emperador porque se lo compraron en el centro de Fox y no sé Marvel ahora. Entonces han estado perdiendo, pero sus personajes originales son muy buenos. Creo que, si no me equivoco, aquí en este Dark Horse me sale un personaje muy bueno llamado The Darkness. Darkness. No, Darkness. Creo que es de Image. No, es de Dark Horse. Image tiene Smoke. Y Darkness es muy parecido a Smoke, si te fijas detrás y todo eso, solo que son de Dark Horse. Y es muy, muy interesante. Y el que los ha mantenido en el mapa es Hellboy, que es el personaje insignia junto con el buró de asuntos paranormales, que también es un título aparte de Hellboy. Un universo completo. Yo veo que por lo que apostó Dark Horse fue por comprar licencias de títulos famosos en ese tiempo, como películas. Así como decía Robocop, Tuvieron su tiempo Godzilla también. Godzilla. Y eso era muy innovador. Ok, seguimos con Image Comics. Esta es de mi editorial favorita. Es una historia bien peculiar. Un día, una serie de dibujantes de Marvel abandonaron las instalaciones de la empresa y decidieron crear su propia organización. Aquí es como surge Image Comics, para así mantener derechos sobre sus dibujos. Este hecho ocurrió en 1992. Entre los fundadores de la empresa independiente están Todd McFarlane, dibujante de Spider-Man en ese momento, Eric Larsen, quien se encargaba de darle vida a Hulk, y Jim Valentino, dibujante de los Guardianes de la Galaxia. Aquí al principio fue solo una idea y después se convirtió en una de las empresas más famosas en el mundo de los cómics. Tenemos que sumar aquí a la lista a Jim Lee, a Rob Liefeld, odiado y amado, Jim Lee con su famoso Wildcats. Wildcats. Es que los personajes de Jim Lee me parecían Muy bueno. De hecho, Walter fue tan famoso que tuvieron su propia película, pero sí tuvieron su serie animada. No me acuerdo, pero sí tuvieron su serie animada muy parecida al estilo de la serie de los. Ajá. Y en este caso, a mí me gusta bastante la historia de Image porque prácticamente Image solo es un nombre. Porque todos estos artistas hicieron fue abrir sus propios estudios, pero todos publicaban bajo el sello de Image Comics. Pero retenían derecho por el personaje, lo cual también les causó ciertos problemas. Por ejemplo, en el origen de Spawn tiene que ver otro personaje, no me acuerdo ahorita cómo se llama el nombre, que era de otro autor. Entonces, cuando ya lo adaptaban a otra media, como la serie de televisión de Tuvo Spawn o la película del 98, no pudimos usar el personaje. Otra cosa que le pasó a Spawn, que era un personaje muy principal y muy central en la trama de Spawn, era Angela. Pero ella no era de Warner. No me acuerdo. Ángela tiene Correcto. un lío ahí bien. Sí, lo vendió, el autor vendió los derechos a Marvel y ahora es la hermana del autor, que está en el 10º reino, porque supuestamente son una mitología nórdica, son 9 reinos, pero se inventaron un 10º que es el reino de los ángeles. Y de ahí sacan a Ángela y el que es media hermana del autor. Ese es el origen de Ángela en Marvel, pero Ángela era originalmente salió en Spawn. Por respecto a la observación que había dicho de Darkness, dice que la primera aparición fue en Weekly número 10 de Tom Comfort. Tienes toda la razón, porque a cada rato se cruzan, son así. Préstame el personaje. Y Esas cooperaciones ayudaron bastante. incluso Darkness y Witchley, Sara y el otro muchacho, Angela, no creo, fueron hasta novios, ¿cómo? O sea, se cruzaban acá. Por eso no me acordaba, porque Top Cow también se deriva de Es de Mark Silvestri, ¿verdad? Fue otra de las. Sí, Una bestia, me encanta verla. y hay varios crosovers, así que vos tenés personajes de Image y se cruzan con Top Cow, sí, porque eran de los mismos autores que tenían sus propias editoriales. Incluso con otras editoriales, como el caso de Batman Darkness, Yo había oído la historia de un personaje, Witchblade Wolverine. no sé quién es, no sé si es Miracle,
Miracle Man es de Marvel, de hecho. Empezó como un cómic original, creo que era de Image, británico, y después lo agarró Marvel. Sí. Y ahora lo está tirando Marvel. Ese personaje yo creo que viene desarrollado con un programa completo, porque tiene una historia. No sé si fue ese el que tiene los derechos divididos entre 3 personas. Él Él es. Ya, pero ahorita lo está tirando Marvel y ha tirado unas cuantas series pintadas. Lo bonito de ese editorial es que por eso estamos haciendo la discusión también de que lo que no es Marvel se lo llaman independiente normalmente. Porque es la costumbre que pasó en los 90. Porque Image, por ejemplo, nace de todos estos autores que estaban mencionando porque estaban insatisfechos con las condiciones de trabajo y la mala paga que publicaba Marvel, porque se trataban como ciudadanos de tercera, por decirlo así. Entonces, por eso ellos se van de Marvel y de DC, porque también algunos de DC que se fueron para Image y empezaron a hacer sus propias cosas y defender sus derechos. Hasta el punto que para mí el más exitoso de toda esa lista, por lo que está haciendo hoy en día, es McFarlane, que tiene su propia línea de juguetes. A veces, si no me equivoco, ahora los del cómic de Spawn, no estoy seguro si está haciendo bajo sello Spawn Comics ahora en Image. Entonces ya es un monstruo, es un monstruo de industria que no lo podemos considerar. McFarlane le entendió el negocio. Sí, ese más supongo es. Y si te fijas, por eso Spawn tiene mucho que ver con Venom, ¿no? Porque McFarlane también le sabe el personaje de Venom y fue agarró y le cambió un poco el origen para que no lo demandaran Marvel y que. No, pero Spawn sí lo tenía. Por eso, las ideas que él tenía de Spawn se las metió a Venom. Y después por eso, como el Venom es de Marvel y se tenía los derechos, por eso él tuvo que hacer unos cuantos cambios ahí de origen y cosas así para ella. Y le tocó reconstruir su personaje. Y uno de los personajes que no es de la editoriales conocida, que ha hecho cosas con infinidad de cosas. Lo viste en Soul Calibur en su momento, lo acabamos de ver en Mortal Kombat 11, que es un poquito lento para manejar, pero ahí está. Y se acomoda bastante bien ahora pasando. Las medias. E incluso le valió de que ahora DC le estaba dando la licencia de lo que es de tela a Marvel. Ese fue el éxito que tenía porque las figuras que lanzan son muy buenas calidad, las de Spawn siempre han sido muy buenas. Fue el que puso ese toquecito de no ser que parecieran sin figuras de acción, sino que llaman un estilo estético, una estatua completa. Correcto. Y aún las figuras que son articuladas, por lo que tienen un detalle muy bueno. Por eso es que ahora está sacando bastante licencia, creo que tiene Rick Morty, tiene Game of Thrones, hay cosas que no son necesariamente de cómics, pero ahí las tiene de juguetes. Lo buscan. Entre estos, bueno, tenemos aquí a Image Comics, títulos famosos como Monkey Dead, Savage Dragon, The Max. Hay que hacer una acotación de que ahora Image, ellos no solo sacan las publicaciones de los estudios que tenían, sino que si alguien tiene un proyecto y ya tiene todo su equipo formado, lo lleva a Image y si les parece, lo publica. Y ahí lo tiran. Aquí surgió ¿cómo se llama? El de Walking Dead, Robert Kirkman. Así surgió y ahora hasta lo hicieron socio de la empresa, Monstruo del Comité. Es que el cómic es muy bueno, para ponerse la serie también es bueno. Sí. Y la historia del cómic, ¿cómo surgió? Le decían que ¿de qué trataba la historia? Decía, gente sobreviviendo en un mundo de zombies y el peligro era la demás persona. No, le dijeron, eso no va a vender, tienes que ponerle algo más. Y él como no lo quería cambiar, bueno, dice, ya después, dice, parece que son bien del espacio y, ¿en serio? Sí. ¿Cuál? Después de 10 números, pero no han mencionado nada del espacio ni de extraterrestres. Por eso es que el origen del virus nunca lo he dicho tampoco. Se lo inventaron en la Walking Dead, creo que era el spin-off de la serie de televisión, pero no en los cómics nunca lo dieron. Nunca lo dije. Nunca lo dijo. Terminó el cómic. Que también hicieron un virus, no
no les quiero tirar de spoiler para que lean el cómic, pero el giro del cómic es muy diferente. Sí, sí, correcto. Ok, vamos, sigamos con la siguiente. IDW Publishing, perdón. En el quinto lugar de las empresas de cómic más importantes está IDW. Esta ha sido más conocida por tomar franquicias con licencias y convertirlas en historietas. Se formó en 1999 por Ted Adams, Alex Garner, Chris O'Briscoe y Robbie Roberts. La empresa se volvió mucho más rentable después de que DC Comics compró los derechos de Weinstein. Aquí no entiendo cómo cayó eso. Pero bueno, conocidos en el mundo de las listas editoriales como los Cuatro Fantásticos. Tienen historias increíbles en su catálogo. Entre los cómics más conocidos de IDW tenemos a los Teenage Mutant Ninja Turtles, G.I. Joe, My Little Pony y Back to the Future. Desde su formación, Perdón que te interrumpa, una muy importante también, Transformers. Y ahora creo que también Star Trek. Star Trek, Power Rangers, no sé si Los Power Rangers lo tuvieron, pero lo pasaron, lo tiene Boom Studios. Primero lo tenía Dynamite también, sí, después lo tuvo Boom Studios. ahora creo que están tirando esta serie de los 80. Está Más, sí, más tiene Micronautas, todo lo que era de Hasbro lo tiene ellos. Ajá, correcto. Hasta tuvieron un cómic de Yeti, ¿no? ¿En serio? Es bastante interesante. Hace ya un universo compartido. Por ejemplo, los demás Son G.I. Joe, no lo saben. Ajá, correcto. son una edición de G.I. Joe y los de Venom son una edición de Cobra. Esa viene toda esa. ¿De dónde con los demás? Sí, el más era casi como un zafo. Básicamente, era el carrito que Era había el carrito. Sí, era así. El helicóptero se hacía lancha. Correcto. Y las máscaras estas nunca explicaron, creo, ¿verdad? Tenían poderes, hacía rayos, hacía... Pero nunca explicaron cómo se... No, en los cómics se explica un poco más de que es tecnología avanzada. Por ejemplo, en la de Tracker, que era el líder de los demás, él tiraba construcciones sólidas, de luz sólida. Todavía ahí medio tienen los poderes de las máscaras, pero sí es bien interesante. El cómic es bien interesante porque empiezan como una agencia aparte y después guía yo los Sale Scarlet. Scarlet, al final de uno de los números del cómic sale Scarlet ahí, lo va a traer. Y han cambiado ciertas cosas, por ejemplo, el Tracker era rubio, blanco y por la ejecución lo cambiaron hacia afroamericano. No afecta mucho la historia. Le quitaron al hijo, ¿sí? No sale el hijo con el Tupper. Y esa era de lo que vamos a empezar a ver. En serio, Digo, creo que se llamaba. Sí, tío. Y tenía Tina de Bolsilla también. ¿Ves? Porque te digo, muy buenos títulos. Tuvieron por ahí a mediados del 2010 un crossover que no era PlayStation y después lo volvieron a subir a PlayStation Number 2 que eran como versiones zombies, por decirlo de alguna en los forma. universos. Pero eran universos individuales que no se cruzaban entre ellos, que pasaba el monstruo, pasaba de un lado para otro. Ese es por ahí, creo. Y otra publicación muy buena de los que se me es cuando Ghostbusters Get Real, creo que se llama el cómic que se cruzaban los Ghostbusters del cómic, porque el cómic de Ghostbusters no es basado en la serie animada que nosotros conocemos, que es basado como en el caso de la película. Es un poco más puro, más serio, pero ese cómic de Ghostbusters Get Real se cruzan los dos universos, el del cómic normal con el del cómic no, con el cómic de la serie animada, lo que es Ghostbusters. Ay, sí. Y las portadas en la calle son 4 números, si no me equivoco. Las portadas son la mitad del personaje del cómic que tiene que ver con la película y la mitad del personaje de la serie animada. O sea que tiraron por cada capítulo un personaje dividido. Interesante. ¿De qué año son? Son recientes, 2019, más o menos, 2018 por ahí. Sería bonito. Pero sí son bastante recientes, de 2015 para acá salieron. No me acuerdo exactamente la fecha ahorita. Búsquenlo. Creo que por aquí debemos tener algunos. Sí, Vengan acá. el de Existation sí tengo dos. Bueno, ya ves. Recomendaciones Comiteca. Okay. Desde su fundación, la empresa se ha convertido en un soporte para los cómics for cause. A diferencia de otras editoriales, esta se caracteriza por incursionar en géneros como delito, horror, misterio, ciencia ficción,
entre otros. Pasemos a la siguiente. Yo creo que esta me gusta mucho aquí a Frank, que es Boom Studio. Solo para antes de te digo, el Ghostbusters Repeal desde 2015, el 5 de junio a septiembre. Ah, ok. Son 4 números y las portadas se miran menos. 2015. Si puedes pasarlo a nuestros amigos. Ahí se mira o más cerca. Es que como es la... Ah, no te preocupes. Esa es la portada del número 1, por ejemplo, que salen los dos Peter Penguin. Ah, no sé. Es por el brillo, por el brillo. Ah, me vuelvo a Ahí lo vamos a compartir en la página. Bueno, ok. Pasemos con la siguiente. Boom Studios. Es de los nombres de editoriales de libros más conocidos dentro y fuera de Estados Unidos. A su vez, es una de las más nuevas. Se fundó en Los Ángeles en el 2005 y ha tenido un éxito sin precedentes. El creador es Ross Ritchie, quien se dedicó a crear un nuevo modelo editorial con especificaciones nunca antes vistas. Su trabajo dio frutos, puesto que a 4 meses de su creación ganó Mejor Editorial Nueva en Estados Unidos. Asimismo, el objetivo general de la empresa era crear productos desde cero. Sin embargo, esto no ha sido posible al 100%, ya que se han dedicado a obtener licencias de otros productos con la finalidad de mejorarlos. Entre los cómics más famosos de Boom Studio tenemos The Mighty Morphin Power Rangers, el cual es propiedad de Jim Henson Company y Cartoon Network. Tenemos otros como que mencionábamos, Buffy, hasta ahora. Buffy de... sí, de estudio ahorita, sí. Buffy, la casa de vampiros, lo acaba de reiniciar un estudio, le dieron la licencia a ellos y está reiniciando el universo. Al punto de que cambia toda la historia. Todo lo que conocía de Buffy ya no tiene nada que ver. Se mantienen los elementos principales, pero cambian. Por ejemplo, Ángel conoce a Buffy hasta un evento que se llama Into the Helma. Así conoce a Buffy a Ángel y no tienen esa relación amorosa que tenían desde el principio. Sí. Y ahorita están sacando también una línea que se llama, bueno, es como está muy en la línea como de, ¿cómo se llama esto? No sé si ustedes acuerdan de los títulos de Marvel que se llamaban The End. Marvel The End trataba de unos títulos que eran los finales del personaje con armonía, que salían ya más viejos. Hay una historia que se llama, creo que se llama The Last Vampire Hunter, que Buffy ya está vieja, adulta y que hay visto los lados. Es bastante interesante mirar a Buffy que le afectó los poderes y todo el rollo. Es bien interesante. Yo estoy leyendo unos títulos de Buffy, pero que no tratan directamente de ella, sino de otras cazadoras. Son, ¿cómo le diríamos? ¿Un espino? Son un spin-off, o como, sí, podría llamarlo un spin-off, o como que aumenta el lore de la... Yo vi algunos que otros de cazadoras antes de Buffy. Sí. Le pasó como vieron. Tenemos una pregunta de que está viendo Fernando López pregunta. ¿Qué onda con Vertigo Comics? Vertigo también era una línea editorial de Marvel, o de DC. Era una línea alternativa básicamente. Entonces no es una editorial como tal ahora, sino que es una sello. Ahora es un sello. Pero que lo que junta Vértigo son como La parte pura de eso. Más oscura de DC, por decirlo así, como más... un universo aparte. Más esotérico, a veces es como de horror también. Sí. historias que no podrían caber en un universo de superhéroes super bonitos, heroicos. Ok, Listo, Fernando. Esta es la historia que les digo de Buffy, que se logró el año pasado, en diciembre. Buffy The Last Vampire Slayer lleva 4 números. Oh, era de 4 números porque antes no. oh, qué bonito. Y este es de Boom Studios. Muy bueno, te digo, te está perdiendo muy buenos títulos. Y el título de- Dame vida, Y este es el crossover que les digo también. El de Hellmouth. El crossover que no sé porque estaban sacando el título de anime, que es el mismo universo de Buffy, pero lo estaban sacando aparte. Y hasta en ese evento se encontraron ellos.
ahí lo que me gusta, que me llama la atención, todas las portadas que viste, todos los títulos, el dibujante siempre hace a Buffy igualita a Sarah Michelle. Sí, y eso es increíble. Todos los dibujantes, no importa el estilo que tengan, pero se parece. La aman. La gente, vamos a subir las imágenes que nos está compartiendo aquí Frank, las vamos a subir al Instagram, al Facebook, para que las miren ahí, vayan pidiendo sus cómics. Ok, no sé si querés comentar algo. ¿Qué te parece esta ahorita? Mucha información que no tenía. Mucha información. Ok, vamos a hablar de otra de mis editoriales favoritas, que es Valiant Studio, Valiant Entertainment. Ok, Valiant Entertainment se fundó en 1996 y nació con la idea de crear cómics adaptados a la era moderna. Fue creada por Jim Shooter, quien fue jefe editor de Marvel. Tuvieron un comienzo difícil, el cual empeoró y los llevó a cerrar. Volvieron a abrir sus puertas en el año 2011, regresaron con historias frescas y llenas de valentía, mostrando que el talento, la persistencia y la pasión son 3 ingredientes necesarios para cualquier empresa. Entre las publicaciones destacadas de Valiant tenemos a Exo Manowar, Harbinger y The Unit, consideradas en la actualidad una de las historietas de superhéroes con mayor fuerza en el mercado. A través de los años, las editoriales de cómics o editoriales de historietas se han reinventado con la finalidad de adaptarse a los nuevos tipos de público. Aquí, entre estos, vemos que Valiant ha hecho su tarea. Okay. La historia de Valiant a mí me llamó la atención por un hecho. Fue Jim Shooter quien en su época tuvo un gran aporte para Marvel. Jim Shooter creo que llevó lo que eran los títulos de Star Wars, llevó los títulos de Transformers en su tiempo en Marvel. Él fue el que creó la historia de los Transformers para la serie animada. Pero el tipo tenía su carácter. Era como el amor. Y dijo, yo voy a abrir mi propia editorial con Venezuela y juegos de azar. Y le salió, Ya dijo miedo. Pero tuvo sus problemitas. Él tenía sus títulos en un inicio, en la primera versión de Valiant. Las historias eran muy buenas, pero el arte no era el mejor. Empezaron a caer y es aquí donde la compra una compañía de videojuegos, que era Play. Dijeron, bueno, vamos a agarrarlos para tirar los títulos de nuestra Arturo, y ahora vuelve Valiant. Ellos tiraron ese fan. No, son de otra editorial. Actualmente de Udo, pero Udo De sí Udo. fue adelante. Sí, pero no recuerdo si fueron ellos o fue otra que era Malibu Comics, que era Malibu. un sello de Marvel. Malibu, me acuerdo de un... Tenía la Horrible. Dibujaban como Rob Light. Sí. Yo no sabía que era un sello de Marvel y... Ay, qué calidad tan horrible. Por eso es que ya no tienen títulos de Malibu, porque Marvel ya la mató, ¿no? La desechó. Entonces, Bueno, la apuesta de ahora de Valiant empezó con un universo pequeño, entre 8 o 9 personajes, y van expandiéndolo. Cada año van agregando arcos. Si quieren saber de esta editorial, tenemos aquí sus títulos. En el momento de que se metan en el universo Valiant, porque ahorita está ese universo puede en crecer. pañales y está... no van a tener que Seguro verse. vieron la película de Bloodshot. Bloodshot porque con Vin Diesel. Y Nada es de que- las que más ha pegado de superhéroes que no son. Ajá. Y bueno, y como digo, ahorita está empezando. No van a tener que leerse 30 años de historia. Sí. Ahorita Ahorita que están jóvenes y pueden ver, y vengan a leer. hay una historia que me gusta mucho, que es hay varias. Para mí el mejor personaje de Valiant es Ninja. Ninja. A mí me llega. Niño. Ninja que es como el James Bond Ninja.
de los cómics. Que es un antihéroe básicamente, porque se da cada rata reata con eso más. Pero sí. Es como... No es mercenario en realidad, porque él pertenece a una división de Más como un superespía. un superespía, algo así. Como James Bond en esteroide. A mí me gustó bastante a mí me El gusta James y que espía. esta Exo-Humano, bueno, que como yo les decía, es como una mezcla entre Iron Man y Linterna Verde, con toques de Capitán América. Y por rato el medio origen de Superman, que a veces te lo ponen exageradas la tecnología que usa. Correcto. Y Y ahí ahí, Bloodshot es básicamente el equivalente sería como que un Wolverine mezclado. Hay un personaje que se llama Deadlock en Marvel que es básicamente como Bloodshot, que es un Deathstroke. que es muerto revivido, por eso así que se llama Deadlock. Deathstroke. Que básicamente este sería como Sí, correcto. Y agarraron historias. Hay uno que se llama Ivar, el viajero del tiempo, creo que es. Que el tipo va saltando entre épocas y va huyendo de los Prometeos, los Prometeanos, no sé cómo se llama. Está muy bonito. Buen título, vengan a Comiteca para preguntar. Vale. Tenemos varias. Vamos a hablar de otras historias, otras editoriales que tal vez no sean tan conocidas, pero que también tienen su lugarcito. Esta la vamos a tocar de manera más por encimita. Perdón. Vamos a empezar con 2000 AD, la editorial que publica el famoso Western. 2000 AD creo que es una editorial, si no me equivoco, inglesa. Viene publicando después de Western desde un tiempito y sus títulos son ya más de corte futurista, un poco de adulto. crítica social también, Cyberpunk, no sé. por ahí. Por ahí va más o menos las cosas, pero sí son historias así como en la vaina del futuro. Posapocalíptico, medio distópico, porque por ejemplo Judge Dredd es básicamente la policía del futuro, que son casi que robots, por eso cuando bien programados, pero medio raros, la verdad. El cómic más famoso que tiene es Judge Dredd, actualmente. Más representativo de ellos. Es más representativo de ellos. También tienen Que le ayudó mucho en la película. las dos películas, aunque la mejor para todo el mundo es la de Stallone. La de Stallone es buena. A mí me gustó la La de Carl Urban. aunque algo lento. Es que es más lenta y no tuvo el mismo peso, como ya lo había visto, es un refrito. Por eso que la de Urban no es mala, pero no tuvo el mismo impacto que la de Stallone. A mí me encanta el droide robot que Y solo para que sepan, en esa película de Stallone, ahí fue la primera película que hizo Rob Schneider. Y con los accidentes, esa fue la primera película que salió. Un día van a La trivia. Tenemos Aftershock. Cuando los creativos quieren realizar locuras con sus personajes, es muy habitual que acaben publicando en Aftershock, donde nadie les da permiso. Bueno, en otras editoriales, en Aftershock sí se lo dan. Tenemos algunos títulos de Aftershock. No se ven, pero tenemos por acá. En la siguiente página. No. Es que Aftershock son historias más de autor. Pues son bien limitadas también, 4 números, 8 números, pero no son continuidad como las demás que hemos estado hablando. No son series de largo aliento tampoco. A veces pueden ser hasta one shots. Correcto. Un catálogo bien diverso que tiene. Ok, seguimos con Antarctic Press. Antarctic Press es una editorial un poco más pequeña. Se caracterizó en los 90 por su manga. Son bien amangados. No son malas, son interesantes. Interesante. Creo que su título más famoso era Ninja High School.
ahorita tienen un par como Gold Digger es bueno. Gold Digger, correcto. Bien adultos sí. Sí. Ok, seguimos con Aspen. Aspen es una editorial fundada en 2003 por el famoso dibujante Michael Turner. Y por esta razón en Aspen están los títulos que desarrollaba Michael Turner como Phaeton, Soulfire, Echo, entre otros. No hay mucho que decir de esta editorial, Bien pequeñito. bien pequeñita, creo que siguen la misma tendencia que había en los 90. Un poco ha cambiado la cosa. Pero, perdón, Michael Turner no estaba en Image. Cuando se fundó Image no había Michael Turner. Creo que sí. O sea que fue de los que... Pero es que cuando te tiene Image, porque esos personajes pueden agarrar para donde quisieran después, y lo que decidió fue fundar su propia. Aquí fue donde salió Phantom, ¿no? Sí. Por eso es lo que te decía de Image, que por eso tenían, aunque se podía cruzar libremente, después cuando los adaptaba a otra media, no se los lado para adaptar fielmente la historia del origen del mundo, lo cambian en toda la media que salió, lo han cambiado varias veces, son los personajes que tienen que ver, para no depender de personajes que no eran de Marvel. Estar solicitando permiso. Aquí viene uno de los grandes. Para mí esta editorial yo creo que es De los noviembre. de las más bienes y una que se ha reinventado. Tenemos a Archie Comics. La editorial es conocida por sus títulos del universo que todos conocen ahora como Riverdale. En esta editorial tenemos a títulos como Archie, Jughead, Betty Cooper, Verónica, Reggie Mantle, Sabrina, Josie and the Pussycats y Katy Kane, conocidos ahora por su inclusión en series de TV, series para plataformas de streaming. Yo creo que hay que mencionar que, bueno, es como El After the Production es Archie en género de horror, y el crossover más inverosímil que pudiste haber visto de Archie es Punisher. correcto. Creo que lo confunde con una de serie de Punisher porque Sí. tenía igualito a Archie. Es peligroso. A mí me gusta lo que hacen en este editorial porque no tienen miedo de estar experimentando con sus personajes. Les quitan ese corte que han tenido a través de tantos años de la adolescente, la vida escolar y lo meten en otras. De hecho, reiniciaron el universo de Archie que tenía años, desde los 40, si no me equivoco. Lo reiniciaron a mediados de 2010 por ahí y le cambiaron completamente, le dieron la cara a Archie que se veía muy parecido al de la figura de Archie, y ya son historias siempre de corte adolescente, suaves, pero ya más maduras. Ya no son tan blancas como eran en el cómic anteriormente. Ese show de Josie and the Pussycat no era de Hanna-Barbera. De Archie. O sea, Josie and the Pussycats, Sabrina son un spin-off de Archie, porque ellos salieron primero en Archie. Por eso si te fijas en la serie Riverdale sale Josie con las Pussycats ahí. Es que tuvieron una Sí, caricatura, tuvieron yo recuerdo que una caricatura, por eso creía que era de Hanna-Barbera. pero antes de Hanna-Barbera tenían Archie. O sea que esa serie era inspirada en cómics. No, y tenían una caricatura de Archie. Ah, cierto, había una caricatura. Y hay un crossover con Vampirella también. Y Red Sonja también. Y Red Sonja, sí. Muy bueno, muy bueno. Bonita la cosa. Ese yo creo que lo teníamos. Vampirella. 2015 fue el reinicio de Archie y el Archie se mira bien raro. Muy guaperro. Ya lo hicieron muy parecido Al de la película. al de la serie de Riverdale. No, y sin hablar de Sabrina. No, y Sabrina donde revivió fue con el cómic que de hecho de ahí saca el nombre de la serie de Netflix, que se llama Cheney Adventures of Sabrina. Solo que ese cómic quedó inconcluso y después por eso Roberto Sacasa siguió la historia por otro lado, porque el cómic en sí quedó inconcluso. El último número que llega el papá de Sabrina en el cuerpo del novio. O sea, el novio lo habían dado a jabón las brujas del Pero ¿cuál no era? el novio que ella tenía ahí en el cómic, no me acuerdo cómo se llama. Y el espíritu del papá se mete en el novio y llega donde la tía. Bueno, soy yo.
Y ahí quedó en ese cliffhanger que quedó el cómic de la Sabrina y no volvió a saberse de ella hasta que empezaron a sacar la serie de Netflix. ¿no? Y la Pero serie la hace- serie, perdón, la serie continúa después de eso. O La serie va bien basada, la primera temporada se basa bastante en ese cómic, pero como el cómic quedó inconcluso, después siguieron ya su propia historia. pero más. Ya la segunda temporada, aparte de la temporada 1 para adelante, ya es su propia cosa. ¿Y a qué se debe la cancelación? Mira, hay una diferencia bien marcada que el cómic creo que es en otra época. No, es en la época moderna, sí. Bueno, en la época moderna es como en en los 60. sí y no. Te tiran flashback de los 60 porque el cómic de los chinos de Sabrina te parece 60 por la estética que ella se viste, pero es una época relativamente moderna de cuando el cómic. Pero sí es la época normal porque se cruzaba con Riverdale. Solo que era como un River, o sea, el universo de Archie era como dentro del mismo universo de Sabrina, no era el mismo universo normal de los cómics, porque Betty Verónica y la profesora que ellas tenían eran brujas también, de Riverdale. Te dije que aquí hay mucha tela de Es que recortar. yo te diría porque en el caso mío que vi la serie, o sea, yo nunca consideré a Archie algo tan serio, pero yo veo que cuando está hablando, si no es como para dejarlo de reflejar. Claro. Ya tampoco sería una que la llamaría independiente, ¿verdad? No, correcto. Hay varios títulos que se llaman Archie Meets, por ejemplo, que se cruza con Batman del 66, por ejemplo, con Con la tortuguilla que se cruzaron también. Archie Meets Riverdale, por ejemplo, que se cruzó la cómic de Archie con la serie de Riverdale, hasta con Kiss se han cruzado, y aquí está que les decía yo Archie Meets the Punisher. Que la portada del número es un homenaje a la portada del primer número donde aparece Punisher con Spider-Man. Y la mezcla de los dos tipos de dibujos. Sí, el clásico El clásico de Archie y el dibujo de El Punisher. Y por eso mira, la piñeta se parece bastante al estilo de. es como una este es el personaje que Punisher anda buscando, que se parece a Archie. Pelirrojo, pecoso. muy bueno, muy bueno. Bueno, este es de agosto de 1994. Ya tiene su tiempo, entre 20 y 30 años. Y ahora incluso creo que esta chica Rosso corte ya más metido full brujería, full de ritos. Está bien heavy. Ok, seguimos pues. Tenemos, después de Archie, tenemos a Avatar, pues. Estas yo creo que ya son menos conocidas. Esta es la editorial llamada De las Chicas Malas. Aquí es donde se publica Pandora, Helena, Lookers y la famosa Lady. Es la más conocida de la Es la conocida, correcto. Después viene Onipress. Esta editorial se caracteriza por sus títulos peculiares y que han tenido éxito como algunas series animadas, Rick y Morty, Invader Sim y el famoso Scott Pilgrim. Y Scott Pilgrim, que fue un exitazo de la película Scott Pilgrim vs. el mundo, Michael Cera. Me encanta la... ¿Has visto el juego que está, el que tiene lo he visto yo tengo PlayStation, está en PlayStation, que es Scott Pilgrim vs. el World, la video game. No lo he visto. Es el mismo diseño del personaje del cómic. Y es básicamente un videojuego clásico, como lo que jugamos nosotros de Doctor Anilla, Capitán América, eso sí. Y es súper chistoso y bien difícil, porque tiene la dificultad de los abuelos. Una pregunta para Fran, ¿no? Pregúntale a Fran si van a retomar el Comic Book Day. Esa es la idea, sí. El otro año tenemos el plan de retomarlo. Nosotros, se me ha olvidado si yo soy miembro del grupo de coleccionistas de los Chigueros Internacional. Nosotros, antes de pandemia, estábamos desarrollando un evento realmente que se llama, y lo más que hicimos en el museo que está ahí por ahí detrás de la residencia, ¿verdad? En el Chiquitique. A raíz de la pandemia no hemos vuelto a hacer el evento, pero sí estamos en planes de retomar el evento probablemente para otro año. El evento generalmente lo hacemos en mayo, ¿verdad? Para que coincida con el
Por eso es que, bueno, el Free Comic Book Day en Estados Unidos, que quizás de este cómic, no me acuerdo de eso, por eso se fijan el logo del evento y la fecha del evento coincide con el evento, porque también nosotros estamos asociados con el Free Comic Book Day y nosotros nos mandan cómics para poder abonar en el. Bueno, vamos a estar, este año lo van a retomar. La idea es para este año todavía estamos planeando, pero porque lo queremos hacer bien hecho, lo vamos a ver más posiblemente para usted. Pues ahí bueno, gracias. Ok, vamos terminando ya, señores. Tenemos a Lion Force. Inicialmente comenzaron publicando adaptaciones de las propiedades de NBC Universal, como el lobo del Lion. Yo creo que muchos de nosotros. Knight Rider, Miami Vice, Salvados por la Campana y Punky Brewster. Porque Brewster había comido Punky Brewster. Y había tantos de que no me acordaba de que habían saltado por la campana, no lo había visto. Vale, pues sí. Así comenzaron. Y ya para el final, tenemos a Dynamite, famosa por hacer adaptaciones de películas como Army of Darkness, perdón, Terminator, Robocop, y propiedades literarias de dominio público como El Zorro, Drácula, Sherlock Holmes, Tarzán, Alice in Wonderland, y aquí tenemos también a Red Sonja, Vampirella o John Carter de Marvel. Yo creo que Dynamite tiene Sí, eso te iba a decir. Dynamite tenía Vampirella. tiene un buen stock de títulos. Vampirella es bastante buena también, pero sí estoy viendo los cómics. Una portada. Mucha. Sí, Ay, mi infancia, no fríe. sí, había. Y Vampirella y Red Sonja son los que han mantenido bastante daño. Hay otra pequeña también que se dedica a hacer historias muy interesantes basadas en los personajes de los cuentos de hadas, principalmente que se llama Esas son historias muy buenas. Hay una que me gustó bastante llamada Escape from Wonderland, que era básicamente Alice en el País de las Maravillas, porque la han ido bien retorcida a los cuentos. Los cuentos de hadas, pero bueno. Y también de chicas malas, porque la mayoría de los personajes a veces los cambian a ser femeninos y los ponen como chicas malas. Se nos quedó por fuera eso, pero está bueno que le hayan oído. No sé si tienen alguna otra ahí que les haya llamado la atención. Básicamente creo que cubrimos casi todas las que tienen bastante, porque hay varias que son bien pequeñas que tienen la publicación. Por ejemplo, hay un canal de YouTube que se llama Varios Comics, que el editor principal del canal de YouTube tiró su propio cómic, se llama Aris Quiñones, y él tiró su propio cómic. Es basado más o menos, pero es bastante interesante, pero era una serie limitada como de 5 o 6 números. Y Pero entonces ahí estamos saliendo de editorial y empezamos a entrar a fanzine. no, es. Porque, o sea, soy como que yo tiré cómic. Sí, pero se asoció, no me acuerdo, una casa editorial, pero no me puedo recordar. O sea que sí estaba un sello. Sí, estaba bajo un sello de la casa editorial que ayudó a, porque él se asoció con otra gente de la industria. De hecho, él ha ilustrado para Marvel y para DC. Incluso creo que va a dibujar Superman, el que ilustró el cómic. Y él solo fue lo que trabajó, fue el guión. Y lo retocaron junto con los escritores y tiraron el cómic. Hay otra acotación. Fanzine no es tampoco un cómic en sí. Fanzine es una autopublicación. Y involucra, creo que ahí el fanzine terminaría donde empieza ya el otro. Y así lo mandas a imprimir a una imprenta ya no es. Y como le pasó a Tortugas Ninja, Tiene que ser como más artesanal. como le pasó a Tortugas Ninja. Por ejemplo, Tortugas Ninja empezó como un chiste, como nosotros estamos aquí hablando tranquilamente, y que Kevin Eastman, por ejemplo, se puso a hacer garabatos en una servilleta y una tortuga con unos roches. Era Miguel Ángel, pero la primera tortuga que crearon, por eso dicen que es la primera historia, ¿no? Y de ahí, pues, ellos no querían, cuando lo llegaron a visitar, que querían tirar ese cómic. De hecho, ellos recibieron a la persona que le estaba pidiendo los cómics, lo recibieron en Chores porque estaban pintando el imagen de uno de ellos. Y para tirar los cómics, usaron dinero de un retorno de impuestos que había de uno de ellos, y le fueron a pedir dinero prestado a un tío y tiraron 3 millones cada primero.
Y ahí sí fue que empezó Tortuga Ninja y ya, digamos todo lo que pasó. Pero sí, básicamente ellos empezaron por jugar. Un juego que se les salió bien. Pero ese juego vale la pena. Las mejores ideas, sí. De hecho, por eso es que ahora los tienen los derechos Nickelodeon, los derechos Nickelodeon, y ahora Nickelodeon es dueña de Tortuga Ninja. Caso más o menos parecido pasó a Power Rangers. Power Rangers empezó, aquel nadie creía porque él trató de tirar primero los Super Sentai como Super Sentai sin modificarlos para rombola en Saban. Después sí logró hacer unos cambios, hizo contrató actores que ya todos conocemos para Maggie Murphy y tiraron Maggie Murphy Power Rangers. Hacían todo de Angel, bro. Hacían toda la parte de Angel, bro. Y toda la parte que era peleada, ya. Salvo cuando tenía que quitar los cascos. Por eso ustedes se fijan en el Ranger Verde, donde más claro se nota el cambio del footage, de que es japonés y que es americano, porque el traje japonés es bien llenito, bien detalladito, y el americano es mira como más como de cómic, como de cosplay. Como de cómic, el escudo de Dragon. Y también cuando ya... Sí, el escudo le llamaban ellos, la pechera. La pechera. Y de ahí cuando sacaron a Lorset también, que Lorset sí ya era un villano americano que no existe en Japón. Lo más chistoso es que ustedes no sé si han visto, se acuerdan de Power Rangers, había un tiempo que era tan bajo el presupuesto que tenían que el báculo no se nunca se ha fijado que hay algunos capítulos que sale amarrado porque ¿En serio? porque no tenía otro báculo para responder, Desde se les partía. y por eso después con Wild Force creo que fue, sí, Wild Force, con Power Rangers Wild Force vendieron los derechos a Disney y lo tuvieron por varios años hasta que lo recuperaron ahorita, se lo recuperó con Power Rangers Samurai. Sí, con Power Rangers Samurai y después ya se lo tenían que lo y que lo dieron los pasos para Netflix, por eso es la más reciente temporada de Power Rangers que va a venir. La van a tirar ahorita en Netflix, solo van a ser 10 episodios como esto va a ser Netflix. Y también están haciendo el especial de los 35 años, creo que es el de Mighty Morphin Power Rangers Once and Always. Porque esa es la frase que ellos decían, Once and Always a Ranger. Y eso van a ser los Power Rangers de los clásicos, que tal vez uno se acuerda, tal vez no los originales del todo. Porque, por ejemplo, Tommy se acaba de morir, Trini se murió en tiempo en un accidente del carro. Y Hay uno que no quiere gritar, creo. Jason, el que sigue de Jason, no sé si es John, Ro tuvo problemas legales, entonces no puede ser Estados Unidos, más Nueva Zelanda lo cambiaron por Rocky. Y hay un solo Rocky. Entonces de los originales solo salen dos, que son el Ranger Negro y el Ranger Azul, Zack y Billy. Y esta. La Rosa dice ella que no se aproximaron para hacerlo, pero hay rumores ahí en internet de que puede ser de que la tengan por ahí por sorpresa, pero salen más los que son los que lo suplantaron a ellos. Sale Alicia, sale Kat, sale Rocky, Esa es la segunda va a salir generación. Adam. Y la Ranger Amarillo va a ser una cosa nueva que van a venderla como que es la hija de Phil. ¿Pero van a ser animados o No, van a ser son live live action. action? Son live action. Ya que lo mencionaste, me pareció la película. Eso no entra en el universo. No es mala, pero es una película, la verdad es que es una película que tal vez se entretiene, pero No lo considero para el presupuesto que oficial. tenía, sí es. Es un universo alterno, muy alterno. Es que ahí lo único que yo le voy a dar el pase a Bryan Cranston es porque él ama esa franquicia, ¿no? Porque ustedes saben que Bryan Cranston él salía en Power Rangers, él prestaba su voz para el monstruo y todo eso. Que al era. Él era solo en la película, sí, pero él prestaba su voz varias veces para varios monstruos y cosas así, por eso es que el personaje de Billy se llama Billy Cranston, ¿no? Pero no, la Ranger Verde me gustó ahorita, la verdad es que ahorita me gustó, pero ya igual no, o sea, los Souls y todo eso, mira, Esa no. pero ahorita se mira bien. Comparada con la primera película, la que tiraron, que eran No, es una base muy grande porque la película básicamente era porque estaban en su apogeo, pero no era una historia más trabajada, la ahorita la más seria, la anterior era medio rara. Era como Era un episodio extendido, un episodio extendido. que no le sirvió de nada comparada con Turbo, porque Turbo sí era el piloto de la serie, de la temporada de Turbo. Porque la película sí estaba en la continuidad de ellos, pero la película que sacaron primero, cuando estaba ahí todo el rollo de Ninja, la botaron y volvieron a hacer todo de cero cuando tiraron ya los trajes de la serie. Bueno, curiosidades. Interesante.
Todo un mundo Power Rangers. Bueno, señores, creo que nos vamos despidiendo. Estuvo bonito el programa para el día de hoy. Ya creo que hay muchas opciones que podemos aquí hablar sobre este tema. Ya me llamó la atención bastante. Se arriesgue. El señor sabe de lo que habla. Entonces, bueno, nos vamos despidiendo. Las últimas palabras. Muchas gracias por la invitación. Me da un poco de pánico escénico, ¿no? Estamos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias por la invitación. Está muy bonita la tienda. Conocer, aprovechando porque tiene muchas cosas muy bonitas. ya saben, aquí ya con la bienvenida. No, pero sí, voy a tener la oportunidad. No, ¿qué pasa aquí? He hecho todo el marketing que he podido. No, pero venga, Eso todo aprovechen el porque créanme que tiene muy buena En tienda. Facebook. Hola, tengo una tienda. ¿Qué creen? Tengo una tienda. Y no, si tienen buenas cosas, ahí estoy viendo la máscara del santo, por ejemplo. Por ahí, era una del socio y La ama esa. ah, bueno, Me imagino. tiene su historia. Sí, sí, No tiene- le tiene- No la podemos contar, vamos a que la cuente. A ver si puede contar. Bueno, bueno. Pues no, invitarlos a que se acerquen a la tienda. La verdad que tenemos bastante cómic Marvel, DC y independientes. Perdón, no independientes, de otras editoriales. Tenemos cómics de otras editoriales sobre que se arriesguen. O sea, y de hecho el cómic de otras editoriales no lo tenemos con precios elevados, porque queremos que la gente se arriesgue a consumir eso. Yo sé que alguien empieza con un cómic de editorial diferente y le empieza a gustar. Bueno, creo que nosotros no hemos cometido No, arriesguense porque tienen buenas historias. Si las quieren leer de un solo, como por ejemplo mi señora que le gusta leer, a ella no le gusta leer por pedazos o ver series por pedazos, sino quiere leer todo de un solo, que también tienen hardcovers, straight paperbacks. La verdad que sí, vale la pena darse una vueltita por acá si les gusta el cómic. Tienen de todo lo que les gusta, hasta los Simpsons les pueden gustar, porque aquí estaba viendo un cómic de los Simpsons de Hongo Comics, que son muy muy buenos. Hay uno del hombre radioactivo que les recomiendo. Bueno, señores, como ya dijeron ellos, no solo es Marvel y DC, hay muchos cómics muy buenos, historias diferentes, y si el género de superhéroes es lo suyo, tenemos crimen, tenemos horror, ciencia ficción, futurista, zombies, lo que se les ocurra. Arriesguense. Extraña, hay de espía, como películas famosas como la de Cruzada de Losers. Correcto. Clásicos, readaptados. Sí. La hace lo de ver también, que son muy buenos. Presentar las películas de. Bueno, Bruce Willis pasó a las películas de infancia. Y nuestra infancia. Más de los nostálgicos. Y bueno, acompáñenos, visiten nuestras otras redes a ver qué hay de nuevo y nos estamos viendo en el próximo programa. Hasta la próxima. Chao. Chao. Nos esperamos en la tienda. Y Cuando salió con